recorrido bastante y que nosotros tenemos mucho que aprender de ustedes. Así que con ese agradecimiento quisiera empezar leyendo un relato de 1894 de 107 principales mayas quichés, y este relato es un petitorio que se le envió a las autoridades ladinas. Nosotros así llamamos a los que no son indígenas en Guatemala, y el petitorio decía lo siguiente: nosotros, todos indígenas, propietarios y vecinos de esta cabecera, tenemos la honra de comparecer en solicitud de su apoyo para llevar a cabo ciertas reformas en la organización del gobierno local de la ciudad. Vosotros deseáis el adelanto político de nuestra raza, porque estáis convencidos de que contribuimos con agrado a la realización del progreso de la patria, y que hoy solo podemos cooperar al adelanto cultivando la tierra y transformando en cosas útiles la materia bruta. También cultivaremos la inteligencia de nuestros hijos, contribuiremos a la revolución social y política del país, anhelamos la regeneración de lo indio para obtener en lo posible la igualdad civil y política, que es la base de las democracias. Quise empezar leyendo este petitorio porque, si nos damos cuenta, fue escrito en 1894 y estamos en el pleno siglo XXI y seguimos hablando todavía de los mismos desafíos de la democracia en América Latina. Hace poco concluí un estudio sobre la participación política de los pueblos indígenas en los 3 periodos últimos electorales en Guatemala, y mi mayor sorpresa fue que hasta en 1985 participó la primera mujer indígena en el legislativo. O sea, en 1985 son poquísimos años en que una mujer indígena participa en el legislativo. Y en el 2011 tenemos a la primera mujer indígena participando ya con un partido político también en Guatemala como candidata a presidenta. Entonces, para mí este petitorio era muy importante leerlo, no solo porque en este planteamiento están condensados elementos esenciales de la democracia y de la ciudadanía, sino porque también ha avanzado más de un siglo y nosotros seguimos hablando de los mismos temas, de la necesidad de una democracia que incluya a los pueblos indígenas, que incluya a las mujeres, a los jóvenes. Y no cabe duda que la evolución teórica que han habido de los diferentes modelos de democracia de alguna manera no han podido concretizarse en la realidad de nuestros pueblos y nuestros países. Cuando escuché el título del seminario, que era Los rostros de la democracia, a mí me gustó la idea de que la democracia tenía varios rostros. Y yo creo que eso es un elemento esencial, porque el título de mi ponencia ¿es posible una democracia intercultural? Y le puse ese título porque creo que cada vez nosotros le vamos poniendo muchos apellidos a la democracia, democracia paritaria, democracia equitativa, democracia intercultural, democracia restringida, democracia liberal, democracia representativa, democracia participativa. Podemos hacer un listado de todos los tipos de democracia que existen. Y yo creo que lo hemos hecho. Yo siempre he dicho que dependiendo de dónde nos aprieta más el zapato, ahí es donde nosotros vemos la necesidad de hablar de este tema. Todos sabemos que el concepto mismo de participación es una llave fundamental para el ejercicio de la democracia, para el ejercicio del poder. Sin embargo, esta participación
tiene que ver también con la capacidad y con la oportunidad de manifestar no solo intereses individuales, sino intereses de un pueblo o de una comunidad. Hay elementos o tensiones que se dan dentro de estos procesos de participación que no los podemos dejar de visualizar y que tienen que ver con los derechos individuales y los derechos colectivos, con el tema de la participación y con el tema de la representación, con el tema también de lo local y de lo nacional. En el estudio que yo les estaba señalando, una de las hipótesis que se planteaba al inicio es que la participación indígena en Guatemala no necesariamente estaba vinculada a las demandas colectivas de los pueblos indígenas. Y la sorpresa fue que en todo el proceso de participación de los pueblos indígenas, tanto en los antecedentes como en el tiempo que se estaba tomando como parte del estudio, sí se identificó esa articulación entre la participación individual indígena y entre las demandas de las organizaciones de los pueblos indígenas. Y eso para nosotros es un elemento muy importante porque cambios que se dieron a nivel de las reformas constitucionales en 1985 están ahí dentro del Congreso y dentro de otras instituciones del Estado, producto de las reivindicaciones y de las luchas que hicieron indígenas que estaban participando a nivel individual, pero que estaban a la vez vinculados con algunas organizaciones de los pueblos indígenas. Me gusta mucho un concepto de un guatemalteco sobre la democracia, en donde señala que la democracia es ante todo un ideal de igualdad que se trata de llevar a la práctica en lo político. Y él señala que supone la existencia de actores sociales conscientes de sus demandas, la existencia de espacios para el ejercicio de las libertades individuales y políticas, dentro de un compromiso de participación, de tolerancia y de la realización del libre albedrío individual llevado a lo plural y colectivo por medio de instituciones sociales. También señala que es un proyecto, una utopía, reglas del juego, espacio político y sobre todo la discusión continua de lo político, interiorizado hasta lo cotidiano con un contenido ético y de cambio social y justicia. Además señala que la democracia es un régimen político con reglas del juego, elecciones, Estado de Derecho y ciudadanos interactuando. Y yo remarcaría a su vez ciudadanas interactuando. La interculturalidad sabemos que es un tema también muy debatido, muy polémico, muy controversial. En algunos lugares no, en otros sí. En Guatemala siempre se ha cuestionado que si se puede dar la interculturalidad en condiciones desiguales o más bien es otro modelo más en la evolución de todos los modelos que hemos inventado para abordar el tema de la diversidad. Una pregunta clave a responder y que representa una paradoja también es si los conceptos anteriores que hemos señalado no son parte de la democracia, o formuladas de otra manera, ¿por qué a las democracias, como dije al inicio, se le tienen que incluir una serie de calificativos si cada calificativo no es más que un elemento inherente a ella? Por lo que se hace también necesario preguntarnos por qué debemos referirnos a una democracia intercultural, una democracia paritaria, una democracia equitativa. Seguramente porque ninguno de los modelos de democracias experimentadas ha respondido a los desafíos que tenemos en cada uno de nuestros países. No cabe duda que nos hemos inventado planteamientos acerca de la democracia que han tenido luces y sombras y que no han permitido hacer efectivos los tipos de democracia que se han ensayado. Quizá no hemos logrado mucho porque las reglas del juego de la democracia se imponen con ciertas desventajas, particularmente dentro de los sectores menos desfavorecidos, o lo podemos atribuir a que el ciudadano común debe velar por sus necesidades inmediatas y frente a ello no tiene tiempo de trabajar en su pensamiento estratégico o en la discusión continua de lo político.
Esto para nosotros es un elemento importante porque en el caso de Guatemala, el sistema político como tal y los partidos políticos, las instituciones, siguen siendo en su totalidad instituciones monoculturales. Yo tuve la oportunidad de trabajar por muchos años dentro de las instituciones del Estado y parte de los hallazgos es que no tenemos un diseño institucional que esté preparado para trabajar por políticas públicas. Otro elemento es que cuando tenemos tantas políticas, en Guatemala ya vamos por 43 políticas públicas. Todas son sectoriales, no hay ninguna articulación entre la totalidad de políticas y al final cada ente coordinador o asesor de cada política considera que su política es prioritaria. Y entonces resulta que ninguna política al final tiene la asignación de recursos que se necesitan, con el agravante de que tenemos toda la parte macro de las políticas y la parte micro de las políticas, pero la parte intermedia o la parte meso de las políticas es prácticamente inexistente. En ese sentido, creo que sí es fundamental todo ese proceso de transformación de la naturaleza del Estado, de sus instituciones. El Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, en este estudio reciente, no pude ni siquiera determinar el número de indígenas alcaldes en el gobierno municipal porque no hay un sistema que permita la desagregación de datos por pueblos o por cuestiones étnicas. Lo hacen por género, por área rural, por escolaridad, por todas las clasificaciones, pero la cuestión étnica hoy por hoy en Guatemala no es una variable que esté incorporada dentro de la información que maneja el Tribunal Supremo Electoral. Entonces podemos hacer un listado de toda la institucionalidad, podemos hablar, por ejemplo, de las normas, de la legislación que sustentan los partidos políticos, y la legislación sigue siendo en Guatemala un elemento también bastante complejo porque no solo no se hacen las reformas necesarias a las leyes, sino que tampoco se aprueban las nuevas propuestas de ley relacionadas con cuotas, con la ley de paridad y con otro tipo de legislación que lo que pretende es cambiar o transformar la naturaleza de del sistema político en general y de los partidos políticos en particular. También es posible que al no aprender sobre la democracia en el ámbito privado e inmediato de la familia y tampoco de la educación formal, primaria, secundaria, universitaria, nos lleva a no contar con instituciones democráticas ni con sociedades más inclusivas. Yo creo que este es un elemento fundamental que a veces también lo eliminamos de los debates de la democracia, pero la articulación de lo público y lo privado sigue siendo un elemento fundamental. A veces en nuestras mismas experiencias familiares nos damos cuenta que los niños o las niñas no tienen referentes de ejercicios democráticos y entonces al final lo único que sucede es que ellos reproducen el modelo que la familia les transmite y entonces los cambios no podemos tenerlos mecánicamente a través de nuestras instituciones. Yo recuerdo que hubo un estudio que se llamó La democracia en América Latina está instalada y no funciona, algo así. Pero en ese estudio nosotros nos damos cuenta que hay elementos fundamentales como la relación de lo local y lo nacional, lo público y lo privado y otros elementos que están ausentes. Entonces creo que son elementos que hemos dejado de visualizarlos, pero que seguimos considerando necesarios para ampliar o profundizar en la democracia. También debe considerarse que los límites de la participación tienen una estrecha relación con las acotaciones de los regímenes y sistemas políticos, también con las limitaciones del sistema en términos de lograr una efectiva participación y representación.
Todos sabemos que uno de los elementos centrales del sistema político representativo lo constituyen los partidos políticos y que estos en la mayoría de países de América Latina son, como ya señalé, monoculturales, patriarcales, racistas y en la mayoría de los casos son propiedad de sus financistas. Las estructuras organizativas partidarias y sus prácticas excluyen a las mujeres, a los indígenas, a los jóvenes y a la población afrodescendiente, que ven limitado su acceso especialmente en los órganos internos de decisión. Nosotros tenemos elecciones ahorita en septiembre, el 11 de septiembre de este año, y se les mandó a todos los partidos políticos, a los representantes, un documento relacionado con los pueblos indígenas para saber cuál era su propuesta programática, cuántos indígenas conformaban los órganos internos de decisión, cuántos participaban en las planillas de postulación desde el nivel nacional hasta el nivel local, y lo que hicieron fue darles ese instrumento a los indígenas que participan dentro de sus partidos políticos, porque ahora ellos se han inventado de que cada partido político tiene un mecanismo que se llama Secretaría de Pueblos Indígenas, y entonces pasaron a la Secretaría de Pueblos Indígenas para que ellos fueran los que respondieran, cuando lo que se pretendía era conocer la visión de los partidos políticos respecto a pueblos indígenas. No puede negarse entonces que las planillas de postulación de los partidos políticos en los distintos niveles, especialmente en lo local, se ven obligados a incluir a estos actores, y esto tiene una explicación. Bien para ser políticamente correctos, por la presión de los actores, de los movimientos sociales, de sus propios financistas o por otra serie de factores. Muy pocos partidos están convencidos realmente de la necesidad de esa transformación y de la necesidad de visualizar en sus estructuras, en su visión y en su misión la inclusión de la diversidad de pueblos y sectores que tradicionalmente no han estado incluidos. Solo quisiera retomar un elemento que algunos autores guatemaltecos señalan, y uno de ellos dice que a pesar que han transcurrido casi 20 años desde la apertura democrática, la democracia guatemalteca aún no ha logrado consolidarse. Guatemala posee un sistema de partidos políticos débil e inestable, lo que se manifiesta en la falta de propuestas, el predominio de otros intereses sobre los nacionales, falta de democracia interna, poca credibilidad ante la población y la falta de desempeño de su papel de intermediarios entre la sociedad y el Estado. A la fecha también se puede señalar que estas limitaciones del sistema político ha dado lugar a la creación de partidos indígenas y de mujeres, como ha sucedido en algunos países de América del Sur y Centroamérica. Al respecto, existe actualmente un debate en que si la existencia de un partido político desde y para los indígenas, desde y para las mujeres, representa o significa una apertura del sistema político o es simplemente una expresión de legitimación del mismo. Este es un debate que en Guatemala tenemos porque sabemos que los procesos de participación son incipientes, y también por eso quise empezar con la lectura del petitorio, porque han pasado siglos, años en que no ha habido participación, y ahora que empieza a darse la participación indígena, entonces al primer indígena que está y que comete un error, empezamos a pedirle, como dice una colega el día en que salí de Guatemala, todos los milagros que el sistema político no ha hecho por cientos de años, ahora se lo pedimos a los pocos indígenas que empiezan a involucrarse y a decirles es que no hace tal cosa, no cumple con esto, no representa esto, y entonces queremos que solucione de un momento a otro todo lo que el sistema político tradicional no lo ha hecho por mucho tiempo. En Guatemala vemos que la sola existencia de los pueblos indígenas en el país obliga a que los partidos políticos se cuestionen la composición de sus planillas en lo relativo a la inclusión de candidaturas a puestos de elección.
Esto ha sucedido o está sucediendo actualmente en la coyuntura del proceso electoral 2011. En un estudio reciente realizado por un organismo indígena en torno a la participación política del pueblo maya, se pudo concluir que su participación en cargos de elección, tanto en el organismo ejecutivo como en el legislativo, sigue siendo muy limitada en relación a la participación electoral de la población ladina. Por lo menos en el ámbito legislativo, la participación indígena en Guatemala no supera el 12%. En el ámbito local y municipal, en lo que a mi país se refiere, la participación ha ido en aumento, especialmente en departamentos con mayoría de población indígena, aunque esto ha sido especialmente masculina, pero la misma presenta características importantes que deben llamar a la reflexión. Las características a las que me refiero tienen que ver con que, primero, el número es muy reducido; segundo, que de 333 alcaldes, por ejemplo, en este periodo solo hay una mujer indígena de 3 mujeres en general. Entonces ustedes pueden ver la diferencia de participación de mujeres y de hombres. Otro de los elementos centrales del sistema político íntimamente relacionado con la temática que nos ocupa es el papel que juega el organismo electoral. Al igual que la institucionalidad del Estado en su conjunto, no visualiza su naturaleza y su función sustentada en la diversidad. Maneja la información de acuerdo a conceptos homogéneos, generales, no acordes a la diversidad. Incluso impide conocer con certeza los avances de la participación indígena en los procesos electorales. Respecto a la legislación o a las reglas del juego establecidas en el país para la participación de los procesos electorales, se puede señalar que el sistema se rige por una legislación con múltiples deficiencias, especialmente por el no reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y lingüística del país. No sería justo dejar de reconocer que en Guatemala se han producido avances a partir de los acuerdos de paz firmados en 1996, específicamente el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, así como la ratificación del Convenio 169. Este convenio se considera un instrumento jurídico internacional importante en materia de pueblos indígenas y fue ratificado por Guatemala, en donde no solo reconoce la importancia de la participación de los pueblos indígenas a todo nivel, sino el reconocimiento y respeto de sus derechos culturales, económicos, políticos, sociales y culturales. Sin embargo, la realidad, como les he comentado, dista mucho de todos estos preceptos. Yo creo que como país tenemos importantes avances en materia de legislación, en materia de políticas públicas. Yo les comentaba que tenemos 43 y hay una política pública que fue aprobada en años recientes, que es una política contra la discriminación y el racismo en Guatemala. Pero como muchas políticas públicas a veces no cuentan con una entidad rectora que tengan la fuerza realmente para poder asignarles recursos y para que realmente se puedan implementar cada una de las acciones que forman parte de esta política. Para terminar, quisiera también reconocer la existencia de diversas propuestas de ley que buscan establecer niveles paritarios en la participación electoral de los pueblos indígenas y de las mujeres, que son producto de un trabajo de más de 20 años. Las propuestas tienen como objetivo lograr una representación equilibrada entre pueblos indígenas, entre hombres y mujeres. También hay otras propuestas que están estancadas y que tienen que ver con la modificación de la ley electoral y de partidos políticos. Entre las propuestas de las organizaciones indígenas se plantea la armonización de toda la legislación que existe relacionada con los pueblos indígenas y la ley electoral de partidos políticos, y este es un proceso que también está pendiente. Como podemos apreciar, la democracia se ve permanentemente influenciada por las condiciones históricas de nuestros países y determinadas por condiciones que se nos imponen
frente a los procesos de globalización económica, política y cultural, y que al final determinan sus alcances y sus límites para una amplia participación política y ciudadana de las grandes mayorías de nuestros pueblos. Esto nos marca la urgente necesidad de transformar el sistema político actual, revisar y transformar el rol de los estados y el papel tradicional de inequidad y exclusión que han jugado en la vida de los pueblos indígenas. En algunas ocasiones, por broma y en serio, he dicho que nosotros no hemos conocido el estado de bienestar, solo el estado de malestar, porque al final cuando como país tuvimos nosotros la oportunidad de pensar en el tipo de estado que queríamos, ya estaban todos los programas de ajuste estructural y todas las reglas y los condicionamientos de los organismos internacionales, y se nos pasó todos los años de los acuerdos de paz y no pudimos pensar el modelo de Estado que nosotros soñamos. Existen experiencias que deben de darse a conocer y analizarse para identificar aprendizajes. Se han realizado, por ejemplo, en varios países de América Latina, experiencias de reformas constitucionales que han planteado cambios en cuanto al reconocimiento de los pueblos indígenas, pero a la vez se han definido modelos económicos desfavorables para dichos pueblos. El hecho de que veamos a indígenas participando en cargos importantes en nuestros países no significa necesariamente que se están produciendo avances en su participación o que se haya producido una ruptura del paradigma político tradicional. Para el caso de Guatemala identificamos diversas experiencias en donde algunos indígenas demandan intereses colectivos, otros anteponen sus intereses individuales, otros intentan articular sus demandas individuales a las demandas colectivas y otros reproducen las formas tradicionales de ejercicio del poder. Sin embargo, no se puede negarle que la tendencia es que los indígenas, las mujeres y los jóvenes están irrumpiendo en los espacios que el sistema les permite, a pesar de sus limitaciones, pues la hegemonía monoétnica, la exclusión inducida por los principios y valores de la democracia liberal respecto a la forma de gobernarse, la experiencia de estados no se corresponden con la nación. Siguen siendo los principales problemas de nuestras sociedades actuales. Por eso, y para terminar, es importante preguntarnos, ¿en qué medida los diferentes tipos de democracia que se han ensayado han contribuido a la transformación de la situación de los pueblos indígenas, los jóvenes y las mujeres? ¿Qué tipos de cambio han sido posibles? Hemos avanzado teóricamente en los diferentes modelos de democracia y en los modelos para abordar la diversidad, pero en la práctica, ¿es posible la democracia intercultural? La democracia intercultural a lo interno de los países que cuentan con una importante cantidad de población indígena o poblaciones diversas, tienen importantes retos y tensiones con las cuales se debe convivir, especialmente en la contradicción existente entre los derechos individuales y los derechos colectivos, entre la participación y la representación, entre lo local y lo nacional, entre las necesidades inmediatas y las estratégicas. Y a estos retos se deben sumar también definir los modelos de Estado que una democracia intercultural demanda y los proyectos de nación que en Guatemala todavía siguen siendo una asignatura pendiente a pesar de la firma de los acuerdos de paz. Muchas gracias.